utilizo mucho una muletilla que es pues, y no sabe, y hay muchas personas que me han dicho, Fernanda, tú utilizas mucho esa muletilla. Fernanda, no deberías de utilizar eso, pero no saben que ese es el puente que yo utilizo. Cuando yo sé que yo me voy a pegar, cuando sé de que viene mi tartamudez porque yo la siento, yo utilizo ese pues como un puente y me ayuda. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que puedas estar aquí en Vida y Fe. Bienvenido. En el video anterior habíamos estado hablando sobre la ansiedad y sobre la terapia divina. También te he contado un poquito de mi experiencia, de que yo siempre he vivido en el futuro, en el pasado. Y que también yo te contaba de que como que la ansiedad y los ataques de ansiedad me han dado más en el ámbito más como hacia la ansiedad social. También te contaba en los videos anteriores, si te has dado de cuenta, yo te contaba de que yo soy de que yo sufro de una discapacidad y es sobre la tartamudez. Bueno, no se puede decir de discapacidad porque gracias a Dios pues no soy discapacitada, pero sí pues eso es como un problema pues que tengo, es neurológico, no es como algo así de cuerdas vocales o algo psicológico, ¿no? Normalmente siempre he sido una mujer introvertida, pero siempre le he tenido mucho miedo al ser humano. Yo me acuerdo que mi abuela me contaba de que yo desde que nací siendo tartamuda y que posiblemente pude haber nacido así porque un tío mío era tartamudo. Bueno, yo nunca pues lo miré hablando, siendo pues tartamudo, así que no podría como tal decirte de que sí era cierto porque era por parte de padre y yo no me crié con mi padre. Entonces ella pues me decía como eso así, ¿no? Yo ahorita que ya soy un poquito más grande, cuando estaba en la universidad, como yo estudié algo de la salud, entonces estudiando anatomía y fisiología y también investigando en otras fuentes, yo puedo pensar, porque nunca me he hecho pues un examen neurológico, nunca he ido porque el año pasado investigando sale muy caro y afuera de eso, así por ejemplo, por lo que quiero hacer con la EPS, demora mucho. Pues a la conclusión que yo llegué personalmente, no digo que es así, pues ni nada de eso, sino es que mi abuela pues me contaba, yo inicialmente no nací en un hospital y afuera de eso, pues el trabajo de parto fue muy largo y que cuando nací morada. Yo entendiendo eso, que ahorita que ya estudié, es que eso fue una falta de oxígeno. Entonces se sabe, científicamente está comprobado que uno de los órganos que más se afecta con la parte de oxígeno en la sangre es el cerebro. Entonces posiblemente yo pienso que en sí la zona del habla de mi cerebro fue el que fue pues afectado. Algunas veces lo de la tartamudez me puede incrementar con las emociones, con los cambios hormonales, se puede pues cambiar mucho con las personas con las que estén. Entonces son más como cambios así. Desde muy pequeña, entonces yo crecí con esa dificultad en mí de poder hablar. Ahorita que estoy más grande puedo hablar con más fluidez, pero cuando yo era adolescente yo no podía hablar absolutamente nada. Desde ahí viene que yo soy muy introvertida, me gusta mucho mi soledad, me gusta estar sola. Y entonces yo le empecé a coger como que miedo al ser humano desde que empezaron a burlarse de mí por mi tartamudez. Desde ahí yo me quedaba muy callada, yo no era de las que hablaba. Yo iba a una reunión y yo no hablaba. Yo en la calle, yo no hablaba. Y si hablaba con alguien, tenía que ser alguien de confianza, que verdaderamente yo supiera que no se iba a burlar de nada si yo me pegara, ¿sí? Entonces, si esa persona me generaba por la confianza, yo podía hablarle. Pero de resto, no. Las exposiciones en los colegios, yo me acuerdo de que yo
Esos eran pues mis momentos más críticos. Yo sufría demasiado. Algunas veces se me pegaba, otras veces no. Y por más que yo repasaba, por más que yo hacía, yo me pegaba cada vez más, 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 más. Ahí era como que más peor, era más complejo. Cuando llegué a la adolescencia, yo me acuerdo de que yo me refugié en mí, en escribir, bueno, en mis cosas, pero nunca fui como de muchos y de eso. Pues me volví rebelde y empecé como que a buscar el refugio también en el baile, pero no era algo así mucho de estar hablando. A los 14, 15 años, cuando ya llegué a esa edad, ahí fue donde verdaderamente sentí el trauma, porque yo me crié en una zona que es muy campestre, estilo montaña, con ríos, y en nuestra comunidad había como máximo 100 personas, y siempre pues vivíamos alejaditos, y entonces como que no era mucho. Entonces, ahí pues yo sentía como las burlas más como parte de mi familia porque éramos como los más cercanos. Pero cuando yo salí a la ciudad a la edad de 15 años, en la vida real, cuando salí a la ciudad, a mí me da miedo todo. Cuando yo iba a comprar algo pues en la tienda, yo no podía. Yo antes de eso, yo lo que hacía era que me refugiaba en ese miedo y desde ahí pues empezaban pues, mis ataques. El corazón me empezaba a palpitar más rápido, la respiración se me cortaba, las manos me sudaban y mejor dicho, entraba en esa crisis existencial. Cuando iba a dar mi número, cuando me pedían mi número de celular o de cédula, era muy crítico para mí. O cuando me hacían alguna pregunta y yo sabía que era algo de no responder sí o no, eso también era muy crítico para mí. Entonces, yo como que todo lo que tuviera que ver con las personas, a mí me daba mucho miedo, mucho miedo. Y entonces sí, eso. Cuando ya, por ejemplo, en la universidad, wow, a mí con las exposiciones, me fue, pero remar siempre me pegaba, siempre. Yo me acuerdo que yo practicaba y los días anteriores yo ya había visto muchos videos, había leído sobre cómo manejar lo de la tartamudez, así que yo respiraba. Y yo hacía técnicas y yo me decía cosas buenas, Fernanda, tú puedes, Fernanda, tú puedes. Y cuando iba a la exposición, ay, no, qué cosa. Por ejemplo, pues me acuerdo que en la tesis, en el proyecto de grado, yo dije, no, esta vez sí lo voy a hacer bien porque yo lo conozco y porque lo hemos estudiado y porque, qué vergüenza, horrible, sufría demasiado, era mucho. Y cuando daba los seminarios, por ejemplo, en el hospital o en el lugar donde me tocaba hacer las prácticas, wow, yo no lo podía, me pegaba horrible. Pues otra cosa, a nosotros como paramédicos nos toca entregar pues a los pacientes que en sí pues llevamos al hospital cuando estamos en urgencia. Y entonces siempre en urgencia las cosas son muy rápidas con mucha adrenalina y entonces un médico o una enfermera a ti no se va a sentar pues a escucharte, a quedarse ahí pues tranquilo pues a escucharte, no, nada de eso. Entonces cuando a mí me tocaba hacer eso, vean, yo porque no, eso unos escuchaban, otros se iban, otros que si eran muy pacientes sí lo hacían. Y entonces yo no, a la hora de terminar por la carrera, y yo como que no, yo no sirvo para esto, no. Y yo vea, yo sufría mucho pues justamente por esas cosas, ¿no? Eso se me hacía bastante complejo en la iglesia. En la iglesia yo no participaba en muchas cosas en la iglesia. En lo único que yo me acuerdo, y que eso es algo que verdaderamente la honra y la gloria y la alabanza sea para Dios, yo siempre he sido maestra de niños. A los niños sí les he podido enseñar. Y es porque los niños me han dado esa confianza de que si por ejemplo yo me pego, ellos no se van a burlar de mí. No, un niño casi pues no va a hacer eso.
porque como ellos tienen eso y es que ellos no pueden hablar bien, entonces ellos al escuchar pues a un adulto, pues lo toman como algo pues normal, ¿sí? Ya un adolescente quizás, pero un niño pequeño casi pues no se burla de ti. Así que eso me daba mucha confianza y yo podía enseñarles a ellos. Siempre me gustó mucho enseñar, pero en la iglesia me acuerdo que yo desde que salí desde los 15 años de mi casa, siempre a las iglesias que iba, siempre me ponían a predicar. Pero ¿por qué me ponen a predicar si en las otras cosas, por ejemplo, si me dan una parte en la escuela sabática o me dan pues otra cosa, yo me pegaba? Pero en la predicación no me pegaba, no me pegaba. Y siempre a las iglesias que iba, siempre me ponían a predicar. Yo me preguntaba, pero si yo soy tartamuda, yo lo menos que sé es hablar, yo no soy buena para hablar. Entonces, ¿cómo así de que me dan esto? Yo como que, qué raro, qué extraño todo eso, ¿no? Y, pero sí, eso es algo que verdaderamente siento que es algo más espiritual, es algo más que Dios me daba la confirmación de que esto no debía limitarme, porque yo me limitaba al 100% a hablar, a compartir de Dios, y eso me afectaba mucho psicológicamente en cuanto pues a mi vida. Y los ataques de pánico que me daban eran muy grandes. Cuando yo escuchaba, Fernanda, vas a hablar ante un público, o Fernanda, viene esa persona a hacerte pregunta, literalmente, los signos y síntomas de un ataque de pánico me daban. El corazón, la respiración, cómo me ponía, era muy fuerte. Aún me suelen dar, pero tiene que ser algo, un episodio así que haya muchas personas, y eso es como lo que más me afecta. Aún lucho demasiado con eso, pero cuando yo decidí empezar a hacer como videos pues en YouTube, ¿no? Porque yo aún pues ya casi cumplo un año, y muchas personas me pueden pues llegar pues a decir, y yo misma, yo digo, ¿cómo tú siendo tartamuda y no sabiendo hablar bien? Porque aún así utilizo mucho una muletilla que es pues, y no sabe, y hay muchas personas que me han dicho, Fernanda, tú utilizas mucho esa muletilla, Fernanda, no deberías de utilizar eso, pero no saben que ese es el puente que yo utilizo. Cuando yo sé que yo me voy a pegar, cuando sé de que viene mi tartamudez porque yo la siento, yo utilizo ese pues como un puente y me ayuda demasiado. Solamente es que ahorita ya he entendido que mi tartamudez es una forma de hablar, y que las personas que me quieran escuchar, las que van a ser pacientes conmigo, ellas son las que me van a escuchar. Si alguien no tiene la capacidad de escucharme, o por ejemplo quiere escuchar a alguien que hable más rápido o que hable mejor, yo lo entiendo, yo lo comprendo, yo lo acepto, y está bien. Pues no todo el mundo tiene que escucharme hablar, ni nada de eso, y yo lo acepto, y yo comprendo de que nunca he sido buena para hablar, y es justamente por eso. Y las personas que me conocen bien saben de que cuando emocionalmente tengo algo, cuando no estoy bien, a mí sale a flote lo de la tartamudez. Entonces, lo de YouTube yo lo empecé porque siempre me ha gustado enseñar, me gusta mucho enseñar, y hablar de Cristo es lo que más me apasiona, porque Él ha hecho muchas cosas en mí, así mismo como las he hecho en ti, que yo digo, wow, hay tantos jóvenes, hay tantas señoritas de que están pasando por tantas dificultades, por tantas crisis, y digo como que yo también he pasado por eso, pero estoy aquí porque Cristo me ha ayudado, porque ha sido mi sostén, porque ha sido mi amigo, ha sido mi padre, ha sido mi compañero, y Él me ha dado las herramientas para yo poder pues avanzar. Entonces yo digo, wow, me encantaría no quedarme callada, sino hablar, pero yo, ¿cómo lo hago si yo no soy tan buena para hablar?
¿yo cómo lo hago? Y si por ejemplo yo pararme ante un público, yo no puedo hacer eso, a mí se me hace muy difícil. Claro, cuando estaba en mi último semestre de la universidad, yo me di de cuenta de que era muy buena para las cámaras y que en las cámaras no me llenaba tanto de cortisol porque la cámara era un objeto, no era un ser humano que yo iba a sentir que me fuera a juzgar como tal. Entonces yo dije, pues, en la cámara se me pasa muy fácil. Entonces yo dije, bueno, pues puedo empezar a hablar de Cristo por medio de las redes sociales. Claro, yo nunca he sido buena para las redes sociales. Este año ha sido un aprendizaje bastante grande. Se me ha hecho bastante complejo. Bueno, eso se los explicaré pues en otro momento. Y justamente ahí fue cuando yo sentí de que Dios me habló. Estaba en una prédica y entonces en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo del 7 al 9, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En esos versículos fundamenté mi autoestima y mi identidad. En otras promesas que Dios me ha dado en la Biblia también. Pero mira que aquí, en la parte rosadita que miras aquí yo escribí, Dios al que llama capacita mi querida fe. No eres tartamuda. Dios es grande. Cuando yo leí esto de Jeremías, esto me hizo entender una gran verdad en la cual me ayudó pues demasiado. Inicialmente, mi valor no está en la forma como yo hablo. No, mi valor está en que soy hija de Dios, soy amada, soy escogida y soy elegida por Él, en que Cristo murió en la cruz del Calvario. En este momento me gustaría decirte, si por ejemplo tú estás pasando por alguna inseguridad, porque todos tenemos inseguridades. Inicialmente, tu identidad no está en esa inseguridad, ¿sí? Tu identidad, tu autoestima está en que eres un hijo y una hija de Dios. Y nada, ni nadie te puede quitar eso. Segundo, muestra tu inseguridad y vence el miedo a esa inseguridad. ¿Cómo vas a vencer el miedo a esa inseguridad? Mostrándola, ¿sí? Si por ejemplo eres de las chicas que nunca puedes salir sin maquillaje, muéstrate un día sin maquillaje. Que te vean como eres verdaderamente. Si por ejemplo eres de la chica que siempre tienes que estar arreglada, organizada, o por ejemplo es algo con tu habla también, o algo físicamente que no te agrada de ti, muéstrate, porque ese eres tú, y las personas que te van a aceptar, esas personas lo van a hacer no por eso que tú les puedes dar a ellos, no, sino que te van a aceptar como tú eres completamente. La persona que me acepta a mí, Fernanda, ella o él me va a aceptar con esta incapacidad que yo tengo. Y cuando hablo, cuando estoy enojada, porque cuando estoy enojada a mí se me aumenta mucho, cuando estoy triste también. Entonces en ese momento pues ¿qué tiene que hacer? Aceptarme, porque esta es Fernanda, no me puedo quitar eso de aquí. Entonces es muy importante de que puedas empezar a vencer ese miedo, porque eso te puede estar imposibilitando para hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Ahí en mi parte te lo digo por experiencia, porque conmigo era así. Yo era de las que me decían, Fernanda, ¿quieres hacer esto en la iglesia? ¿O quieres hablar? ¿O quieres decir? Yo no. Y siempre me ocultaba. Hasta que empecé aquí en el canal a hablar y todo.
Y lo que Dios me ha estado enseñando en este año que ya llevo es justamente eso, que no es con mi capacidad, no es con mis fuerzas, no es con mis talentos, no es con mi conocimiento, sino es con Él. Y el versículo que me ha ayudado pues demasiado, bástate mi gracia, porque en tus debilidades, en mi debilidad, se perfecciona su poder. Y gloria a Dios, porque yo tengo demasiadas debilidades y qué bueno que Él toma esas debilidades para poder mostrar su poder y para poder pues cada día ayudar a que muchas personas más se puedan salvar. Ese es mi consejo. Me gustaría que me dieras en los comentarios cómo te ha ido con tus inseguridades hasta este momento, cómo las has llevado, ya las superaste, te faltan algunas. Si por ejemplo te gustaría darle un consejo a alguna persona que está pasando también por eso, déjame en los comentarios, yo los voy a leer. También te invito a que te suscribas, a que me sigas en Instagram, en Facebook como Vida y Fe, y que le puedas dar like y me gusta. Fue un gusto haber hablado contigo, deseo de que el Señor te pueda bendecir y que esto haya sido de gran bendición. Muchas bendiciones.